Déjenme ver, no lo puse aquí. Bueno, si quisiéramos expresar esta corriente en términos de la función senoidal, ¿qué tendríamos que hacer? Sería una I de t, lo voy a poner aquí. Lo que tendríamos que hacer es poner una I de t, espero que lo puedan ver. ¿Y a qué sería igual? Entonces díganme a qué sería igual esa I de t, pero ya en el dominio del tiempo. ¿Nadie? Es lo de raíz de 2 del voltaje sobre... ¿Sí es ese al que se refiere? De 2. Hay que Era multiplicar raíz de 2 raíz de por el 2. valor del RMS. Ajá. ¿Cuánto vale el RMS aquí? 20 A, ¿no? 20 amperes, o sea, 20 por raíz de 2. ¿Y eso cuánto da, numéricamente hablando? 28.28. Ok, entonces sería 28.28 seno de omega t. ¿Por qué omega t? Pues porque así es como me está dando la función. Originalmente es un seno de omega t. En este caso yo no necesitaba la frecuencia angular, por eso se deja indicada como el omega, en términos de la literal o de la letra griega omega. Entonces, tal cual, tendríamos que ponerle el omega. Déjenme ver si está aquí el omega. Si no, te voy a poner simplemente la W. Sería omega t más qué. Más 90 grados, ¿no? No, ¿por qué 90? Espera. Recuerden, estoy convirtiendo esta I mayúscula. ¿Cuánto, perdón? 53.13. Exacto. Sí, Sería sí. en este caso Porque... menos 53.13 grados. Amperes, y ya. Así quedaría expresada en términos del tiempo. 28.28 seno de omega t menos 53.13. Este ángulo que obtuve al ser el cálculo de la corriente es el que va aquí expresado en la función senoidal, y este 28.28 recuerden que se obtiene de multiplicar este 20 por raíz de 2, porque este 20 es el valor RMS o eficaz. Y en el tiempo, yo lo que tengo aquí en el argumento, por así decirlo, es el valor pico. ¿Dudas? Profesora, ¿podría repetir cómo se obtuvo el signo negativo de... O sea, ¿por qué es menos 53.13? Porque recuerden que cuando ustedes hacen la operación de cociente entre números complejos, lo representan en la forma polar. Dividen 100 entre 5 es 20. Y los ángulos, el del numerador le restan el del denominador. Por eso aquí es 0 menos 53.13, queda menos 53.13. Sí, no se divide, ¿verdad? Se resta. No, se resta. Es correcto, se resta. Gracias. Sí. ¿Alguien más? Profesor, yo tengo una duda. Dígame. Entonces, ¿es menos 53.13 por lo del desfase que se supone que tiene? Es menos 53.13 porque tú tienes que dividir el valor de tensión, que son 100 si es de 0, entre la impedancia, y la impedancia tiene un desfasamiento de 53.13. Pero yo me refería en IDT. Aquí, menos 53. Ajá. Porque este ángulo es el que le corresponde a la corriente. Aquí tú estás obteniendo la corriente del circuito total, del circuito, de todo. Ahora, si lo que queremos es, tú quieres comprobar lo que veíamos ayer, ¿no? De que, por ejemplo, en un resistor, tensión y corriente están en fase. Y que en un inductor, la tensión y la corriente tienen un desfasamiento de 90 grados. ¿A eso te refieres? Sí. Ok, sí. Primero, esto ya es la corriente general del circuito, tomando en cuenta esta fuente y estos dos elementos que están conectados en serie. Ahora vamos a esa parte que dice su compañero.
lo que hacemos es precisamente ahora calcular las caídas de tensión en cada elemento pasivo. Iniciamos por el resistor. Como ya tenemos la corriente, pues podemos calcular por ley de Ohm esa tensión, es decir, multiplicar corriente por la impedancia resistiva. ¿Qué valor de corriente del circuito total tenemos? 20 cis de menos 53.13. ¿Qué valor de impedancia tenemos en el resistor? 3 cis de 0. Recuerden, en esta operación de números complejos representados en la forma polar, los argumentos los multiplican y los ángulos los suman. Es decir, aquí tienen que multiplicar 20 por 3, 60. Y menos 53.13 más 0 sigue siendo ese menos 53.13. Entonces, la tensión en el resistor es 60 menos 53.13 grados en volts. ¿Cómo es la corriente y la tensión en este resistor respecto de la fase? ¿Están o no en fase? Están en fase, ¿no? La magnitud de la amplitud es menor, algo así. Sí están en, una cosa es fase y otra cosa es magnitud. Fase lo vemos con el ángulo. La corriente que circula a través del resistor tiene un desfasamiento de menos 53.13. Y la diferencia de potencial que hay en el resistor tiene un ángulo de fase de menos 53.13, es decir, es el mismo. Por lo tanto, tensión y corriente en el resistor están en fase. ¿Dudas? Esta expresión de 60 cis de menos 53.13 la podemos expresar en su forma rectangular y nos representa un 36 menos J48 volts. Ahora vamos a determinar la tensión en las terminales del inductor. Igual por ley de Ohm, ¿por qué puedo ocupar la ley de Ohm? Porque este inductor ya está expresado en términos de su reactancia. Aplicando ley de Ohm sería la corriente por ZL. Ya sabemos que este ZL es el JXL, es decir, corriente que vale 20 amperes, cis de menos 53.13 por la impedancia inductiva que vale 4 cis de 90 grados. Hacen la operación, van a multiplicar 4 por 20, son 80. Y a menos 53.13 le van a sumar 90. Esa operación da como resultado 36.87. Ahora, ¿qué valor de corriente en ángulo circula por ese inductor? Sabemos que la corriente que circula por el inductor tiene un ángulo de desfasamiento de menos 53.13. Y la tensión que hay en las terminales del inductor tiene un ángulo de desfasamiento de 36.87. ¿Qué relación de fase hay entre esos dos ángulos? ¿Cuánto es la relación de fase que hay entre esos dos ángulos? 36.87. 90 grados. Ah, sí, bueno, sí, los 90 grados. Son los 90 grados. Entonces, aquí está la relación de fase de que entre tensión y corriente en un inductor hay un desfasamiento de 90 grados. De esa forma, ustedes pueden comprobar que los cálculos que van haciendo son correctos. Comprobando que siempre en un resistor, los ángulos de fase de tensión y corriente, los ángulos, de desfasamiento de tensión y corriente tienen que estar en fase. Si la corriente tiene un ángulo de desfasamiento de 0 grados, pues también la tensión. Si tiene un ángulo de desfasamiento de 20, también el otro término tiene que tener ese mismo ángulo para que estén en fase. Como en este ejemplo, la corriente tiene un ángulo de desfasamiento de menos 53.13. Obviamente, entonces, la tensión en el resistor tendrá que tener ese mismo ángulo de desfasamiento, y sí es cierto, al hacer el cálculo obtenemos ese mismo ángulo de desfasamiento. Caso contrario, en el inductor o capacitor, en este ejemplo tenemos un inductor. Ángulo de fase entre tensión y corriente tiene que ser de 90 grados.
Aquí comprobamos que sí es una relación de fase de 90 grados. Este valor obtenido de la tensión en el inductor, en su representación polar, es equivalente a 64 más J48 volts en la representación rectangular. Ustedes tienen que acostumbrarse a que cuando hagan sus operaciones, hagan la representación tanto polar como rectangular. ¿Por qué? Porque la operación de suma y resta es más fácil hacerla a través de la representación rectangular. Y las operaciones de multiplicación y división son más convenientes realizarlas en la representación polar. Ahora, si nosotros queremos comprobar la ley de Kirchhoff de tensiones, porque debería de ser que se puede aplicar dado que estoy en el dominio del fasor, pues siguiendo este sentido de recorrido de la corriente I minúscula, que cuando está en el dominio del fasor ustedes observan que el circuito sigue siendo el mismo, simplemente lo que cambia es la nomenclatura de las literales. E minúscula se vuelve una E mayúscula. Caídas de tensión utilizando una B minúscula se vuelven mayúsculas y la corriente I minúscula se vuelve I mayúscula. Entonces decía, siguiendo sentido de recorrido en el sentido de las manecillas del reloj, tendríamos que menos E más BR más BL igual a 0. Menos E más BR más BL igual a 0. O lo que es lo mismo, las caídas de tensión en su suma tiene que ser igual al valor de la fuente que está alimentando al circuito. Entonces, ¿cuál es la tensión del resistor? 36 menos J48. Más la tensión del inductor, que es 64 más J48, eso nos da 100 más J0. Eso en polar es 100 cis de 0. ¿Cuánto valía originalmente esta fuente en el dominio del fasor? Pues 100 cis de 0. Compruebo que hice los cálculos correctos. ¿Dudas? Ok. Un circuito igual al anterior, simplemente le agregamos ahora un capacitor. Es configuración de conexión serie, alimentados o excitados por una fuente de tensión eléctrica con valor 70.7 seno de omega t. Esta fuente está en el dominio del tiempo y el valor de 70.7 está representando al valor pico. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es pasar todo al dominio del fasor. Observo que tanto el inductor y el capacitor también ya están expresados en términos de sus reactancias. Entonces, el diagrama de abajo es el mismo, pero ahora sí ya se indica que está en el dominio del fasor esta fuente porque su valor en magnitud es 50 con un ángulo de desfasamiento de 0 grados. ¿De dónde salió este 50? Recuerden, como este 70.7 es el valor pico, lo que tenemos que obtener es el valor RMS o eficaz. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer para obtener ese valor eficaz? Dividir, bueno, el valor del 70.7 sobre raíz de 2. Es correcto. Entonces dividen 70.7 entre raíz de 2 y les da 50, sin ángulo de desfasamiento. Y ya está indicado aquí con mayúsculas que tenemos caídas de tensión en el resistor, en el inductor, en el capacitor, y bueno, se está indicando un sentido de circulación de corriente de izquierda a derecha. Y ya se indica aquí con la I mayúscula. Para calcular el valor de la impedancia total. Este valor de la impedancia total, dado que tenemos una conexión de configuración serie, simplemente es sumar el valor de las tres impedancias. Esas tres impedancias ahí ya están indicadas. Tenemos una impedancia resistiva, una impedancia inductiva y una impedancia capacitiva. Recuerden que les dije, siempre la impedancia resistiva se representa como R cis de 0 o RJ0 más J0, perdón. La inductiva es XL cis de 90 o 0 más JXL. Y la capacitiva es XC cis de menos 90 o 0 menos JXC. Sustituyendo los valores de acuerdo a lo que se indica en cada uno de esos elementos,
tenemos que para el resistor simplemente es la parte real que son 3, la parte inductiva son 7 ohms y la parte capacitiva son 3 ohms. Al hacer la operación tenemos una impedancia equivalente de 3 más J 4 ohms. Observen, aquí esta impedancia equivalente tiene un valor positivo en la parte imaginaria. Eso me indica que esta impedancia tiene una tendencia mayormente inductiva. En su representación polar, eso equivale a 5 cis de 53.13 grados. Para calcular la corriente total, pues simplemente aplicamos la ley de Ohm. Es decir, dividimos el valor de la fuente de tensión entre esa impedancia total equivalente que acabamos de obtener y tenemos como resultado que en magnitud la corriente vale 10 con un ángulo de desfasamiento de menos 53.13 grados. Ahora, si queremos calcular las caídas de tensión en cada uno de estos elementos, dado que ya tenemos la corriente, pues también podemos ocupar la ley de Ohm en cada una de ellas, es decir, multiplicar, en este caso, corriente por valor de impedancia. ¿Cuál? Pues impedancia resistiva, inductiva y capacitiva. Para el caso de la impedancia resistiva, multiplicaríamos corriente por valor de resistencia, es decir, 10 cis de menos 53.13 por el valor de ese resistor que es 3 cis de 0, es decir, 30 en magnitud con un ángulo de desfasamiento de 53.13 grados negativo. Ángulo de fase de corriente, menos 53. Ángulo de fase de tensión, menos 53. Eso quiere decir que tensión y corriente en el resistor están en fase. Tensión del inductor. Multiplicamos corriente por impedancia inductiva. Valores 10 cis de menos 53.13 por el valor de la inductancia que son 7 cis de 90. Entonces 7 por 10, 70. Menos 53.13 más 90 nos da un ángulo de 36.87. ¿Cuál es la relación de fase entre 53.13 y 36.87? 90 grados. Entonces aquí en el inductor se adelanta la tensión a la corriente 90 grados. Y finalmente en el capacitor, igual, ley de Ohm, corriente por valor de impedancia capacitiva, 10 cis de menos 53.13 por 3 cis de menos 90. 30 por 10, 30. Menos 53.13 más menos 90, menos 143.13. Ángulo de desfasamiento de la corriente en el capacitor, menos 53.13. Ángulo de desfasamiento de tensión en el capacitor, menos 143.13. ¿Cuál es la relación de fase entre estos dos ángulos? 90 grados. Eso quiere decir entonces que la corriente se adelanta a la tensión en el capacitor por 90 grados. Y así es como determinaríamos las caídas de tensión. ¿De qué otra forma se pueden calcular las caídas de tensión dado que los elementos están conectados en serie? Ocupando la regla del divisor de tensión eléctrica. Así como ahorita estamos observando que podemos aplicar simplemente la ley de Ohm y comprobar las leyes de Kirchhoff, también podemos ya aplicar y entender entonces que vamos a poder resolver o analizar un circuito aplicando todos los teoremas, todas las leyes y todas las reglas que nosotros utilizamos cuando analizamos un circuito en corriente directa. Si lo que queremos comprobar es la LKB, pues igual que el ejemplo anterior, ahora lo único que hacemos es agregar una caída de tensión más, que será la caída de tensión del capacitor. Por lo tanto, aquí en estas expresiones matemáticas en donde solamente indique el resultado en su representación polar, ustedes tienen que agregar la representación rectangular. Y entonces van a resolver con esas representaciones rectangulares la comprobación de esta ley de Kirchhoff de tensiones. Y obviamente esa suma de caídas de tensión tiene que darles como resultado un valor de 50 volts sin ángulo de desfasamiento. Si queremos expresar al final
cada uno de los cálculos que hemos hecho en el dominio del tiempo, pues extraemos la magnitud de la representación polar de cada una de ellas, es decir, de la corriente, de la tensión o caída de tensión en el resistor, en el inductor, en el capacitor, y lo multiplicamos por la raíz de 2. Como es una función senoidal, pues se expresa como seno de omega t, y a cada uno de ellos le tienen que sumar o restar el ángulo de desfasamiento que se haya obtenido en dicho cálculo. Para el caso de la corriente, entonces numéricamente sería un valor de raíz de 2 por 10 seno de omega t menos 53.13 grados. Para la caída de tensión en el resistor, raíz de 2 por 30 seno de omega t menos 53.13 grados. Para la tensión en el inductor, entonces sería raíz de 2 por 70 seno de omega t más 36.87. Y finalmente, para el capacitor, su tensión sería raíz de 2 por 30 seno de omega t menos 143.13. ¿Dudas? Profesora, yo tengo una duda. ¿La dirección de la corriente la va a dar el tiempo? No, aquí en esta nosotros también aplicamos lo que revisamos en CD, que en teoría puede ser arbitrario, ustedes lo pueden indicar como quieran. Sin embargo, cuando tenemos elementos activos, de preferencia establecer el sentido de recorrido tomando como referencia la polaridad de estos elementos activos. En este caso, pues es una fuente de tensión. Sabemos que las fuentes de tensión de corriente alterna, como tal, no tienen una polaridad porque es una señal alterna, o sea que va cambiando en el tiempo. Aquí, cuando hay que tener cuidado con esta indicación de más menos. Lo que nos está indicando es que primero va el ciclo positivo y luego el negativo. Puede ser que en un ejercicio se indique que entonces el negativo está arriba y el positivo abajo. Ya sabemos que la señal es la misma. Es lo mismo porque es el mismo valor positivo que el mismo valor negativo. A eso se refiere con esta polaridad. Ahora, respondiendo a tu pregunta, este sentido de recorrido que se establece aquí, por convención, se basa precisamente en cómo está conectada esta fuente de tensión eléctrica. Dado que el ciclo negativo está en la parte inferior y el ciclo positivo en la parte superior, por eso se establece un sentido de recorrido de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, luego cuando llega o pasó ya por estos 3 elementos, baja y regresa. Pero si en el ejercicio no se indica, ustedes pueden establecerlo en el sentido que ustedes quieran. Recordando que en los elementos pasivos, la corriente siempre va del mayor al menor potencial. Por eso aquí está más en el lado izquierdo del resistor y menos en el lado derecho del resistor, porque me está indicando cómo es la caída de tensión sobre este elemento. Lo mismo sucedería para el inductor y para el capacitor. ¿Alguna otra duda? Ok. Ejemplos en donde ya se incluyen más elementos. En este ejercicio en particular, observamos que tenemos 2 resistores conectados en serie, que a su vez están conectados en serie a 2 inductores y a 2 capacitores. Los resistores, pues no hay problema, no hay que hacer ninguna, digamos, transformación o equivalencia, dado que su comportamiento es el mismo tanto en CD como en CA. Sin embargo, aquí observamos que tanto inductores como capacitores no están expresados en términos de su reactancia o de la reactancia para poder hacer el análisis en el dominio del fasor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer esa transformación de estos elementos. La fuente de excitación es una fuente en el dominio del tiempo, es una función senoidal que tiene una frecuencia angular de 377 radianes por segundo y cuya magnitud es raíz de 2 por 20. Por lo tanto, también esa fuente primero tiene que transformarse o sacar su equivalente en el dominio del fasor. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Dado que hay que calcular las reactancias, lo que podríamos hacer es primero sacar el equivalente del serie de los resistores, el equivalente en serie de los inductores y el equivalente en serie de los capacitores, así como están. Es decir,
Sabemos que la resistencia total equivalente se determina como la suma de los elementos cuando están conectados en serie. La inductancia total equivalente cuando están conectados en serie también es la suma. Pero cuando tienen capacitores conectados en serie, su equivalencia es el inverso de la suma de los inversos. O en su defecto, como aquí solamente tenemos dos capacitores, podemos aplicar la ecuación que se ocupa cuando dos capacitores están conectados en paralelo, que es el producto de esos dos capacitores entre la suma de dichos capacitores. Para este ejemplo, entonces, sumamos los resistores, nos da una resistencia total equivalente de 10 ohms, inductancia total equivalente de 0.1 Henry y capacitancia total equivalente de 100 microfarads. Es decir, tendríamos como equivalente este circuito. Ya es un solo resistor, un solo capacitor y un solo inductor. La fuente de tensión en el dominio del tiempo la pasamos al dominio del fasor. Y entonces, eso representa 20 volts cis de 0. ¿Por qué 20? Pues porque tenemos raíz de 2 por 20 entre raíz de 2 para obtener el valor eficaz, simplemente nos queda 20. Seno de 377t no tiene ángulo de desfasamiento, por eso es aquí cis de 0. Tenemos los valores ya de inductancia y capacitancia, que hay que calcular los valores de la reactancia. Eso ustedes lo tienen que agregar en sus apuntes. Aquí yo ya les estoy indicando que el valor de reactancia equivalente para la inductancia total será de 37.7 ohms. Y para el caso del capacitor será un valor de reactancia capacitiva de 26.53 ohms. ¿Dudas de cómo calcular esos valores de reactancias? Ok. Entonces, podemos determinar el valor de la corriente total. ¿Cómo? Pues primero sacando o determinando el valor de la impedancia total. Es una impedancia que contiene elementos resistivos, inductivos y capacitivos, entonces lo podemos representar así, como el R cis de 0 más XL cis de 90 más XC cis de menos 90, o R más J0 más 0 más JXL más 0 menos JXC. Sustituyendo los valores, tendríamos un valor de impedancia total equivalente de 10 más J11.1 o 15 cis de 48.16 ohms. Teniendo o conociendo ese valor de impedancia, calculamos corriente aplicando ley de Ohm, es decir, dividimos 20 entre 15, que nos da 1.33, con un desfasamiento de menos 48.16 grados. ¿Dudas? Calculando caídas de tensión en cada elemento, dado que ya conocemos corriente, pues es simplemente replicar lo de los ejercicios anteriores para que ustedes vayan precisamente recordando cómo es que lo hacíamos en CD. Calculamos la tensión en el resistor, pues sería corriente, 1.33 cis de menos 48 por un valor de 10 cis de 0. Eso nos da como resultado un valor en magnitud de 13.3 con un ángulo de desfasamiento de menos 48.16. Observamos aquí que tensión y corriente en el resistor precisamente están en fase. Para el caso del inductor, ese 1.33 cis de menos 48.16 ahora se multiplican por un 37.7 cis de 90, teniendo como resultado 50.14 cis de 41.84. Y la relación de fase que hay entre el ángulo de corriente y el ángulo de tensión son 90 grados. Y finalmente el capacitor, pues nada más es multiplicar nuevamente ese valor de corriente, pero ahora por el valor de reactancia capacitiva, que es 26.53 cis de menos 90 y tiene como resultado un valor de 35.28 con un ángulo de desfasamiento de menos 138.16. Y otra vez pueden comprobar que la relación de fase de tensión y corriente en el capacitor son 90 grados. ¿Dudas?
Ok. Hay que determinar ahora el valor de impedancia total equivalente para estos 3 elementos que tenemos conectados en paralelo. Como están conectados en paralelo, ya dijimos que vamos a aplicar lo mismo que hacíamos en corriente directa. Es decir, para determinar el valor de una impedancia total equivalente será como el inverso de la suma de los inversos de los elementos que tengamos precisamente conectados en paralelo. En este caso tenemos un resistor, un inductor y un capacitor. Entonces, así, en términos de literales, es como tenemos que expresar esa equivalencia. En el caso del resistor, pues eso es un 5 cis de 0. En el caso del inductor son 8 cis de 90 y en el caso del capacitor son 20 cis de menos 90. Recuerden que, por ejemplo, aquí tanto el inductor como el capacitor ya están expresados en términos de las reactancias. Y obviamente ustedes tienen que agregarle el ángulo de 90 positivo si es un inductor y el menos 90 si es para el capacitor. Al sustituir en la ecuación, pues simplemente hay que hacerlo de esta forma. El inverso de la suma del inverso del 5 cis de 0 con el inverso del 1, del inverso de 8 cis de 90 y el inverso de 20 cis de menos 90. Hacer esas operaciones implica que tengamos un valor de impedancia total equivalente en paralelo de 4.68 con un ángulo de 20.56 grados. Como es una impedancia total equivalente, entonces las unidades siguen siendo los ohms. ¿Cómo represento esta impedancia? Pues también, si quieren dibujarla en el diagrama eléctrico, ya no pueden dibujar a los 3 elementos. Simplemente dibujan un rectángulo, una cajita que me representa que ahí tengo una impedancia con un valor que se está indicando numéricamente aquí. ¿Dudas? Profesora, yo tengo una duda, solo que era del circuito anterior. Okay. Es que no se escuchaba mi micrófono. Para calcular la reactancia inductiva es la fórmula de... Ecuación. la reactancia capacitiva es la ecuación de 1 sobre... Omega C. Ajá, 2πf por C 2πf. o U omega C. Ajá. Ajá, y en este caso, ¿cómo determinaríamos la frecuencia? Aquí tienes que tu función de excitación está dada por un seno 377T. Este 377, ¿quién te representa? A omega, porque recuerda, la función senoidal en términos generales es A, que representa magnitud, seno de omega t más menos teta, si tuviera un ángulo. Entonces, el A es raíz de 220. Seno, después vendría omega t. ¿Quién es omega para este ejercicio? 377. Esa es tu frecuencia angular. ¿Cómo calculas XC y XL? XL es igual a omega L o 2πfL. ¿Qué frecuencia te están dando? ¿La dada en hertz o la dada en radianes por segundo para este ejercicio? Te están dando la omega. Por eso la ecuación que vas a ocupar para calcular reactancia del inductor es omega por L. Es decir, vas a multiplicar 377 por el L equivalente que fue 0.1. ¿Cómo vas a calcular la reactancia capacitiva, esta XC? La ecuación es 1 entre omega C. ¿Cuánto vale omega para este ejercicio? 377. Lo multiplicas por 100 microfarads, calculas su inverso y te tiene que dar 26.53. Ok, profesora, gracias. ¿Sí? Y el ejercicio, si por ejemplo, si el ejercicio dijera calcular tensiones, corrientes o dependiendo de la variable del circuito que se muestra a continuación, cuando opera a una frecuencia de 10 kHz, entonces vas a ocupar esa frecuencia.
ahí serían 10 kilohertz. ¿Qué ecuación ocuparías? Pues en lugar de ponerle omega, le pones 2 pi por f. ¿Cuánto vale la f? 10 kilohertz. Lo multiplicas por 2 por pi y por el L y ya te va a dar la reactancia inductiva. ¿Ok? Si nos dieran la frecuencia, también nos tendrían que dar el voltaje. Sí, te dan la frecuencia y te dan, ok. en ese caso, ya el valor de la fuente de tensión. Ok. Gracias, profesor. Sí. ¿Alguien más tiene alguna duda? Ok. Regresaríamos a este ejercicio en donde estábamos explicando la equivalencia en paralelo. Entonces, mostramos el ejemplo, obtenemos el valor de la impedancia total equivalente. Esa es una forma de calcular el valor de impedancia conectada en paralelo. Hay otra forma. Esa forma es a través de determinar el valor de admitancia. Entonces, ustedes van a investigar qué es la admitancia, cómo se representa y resuelven este ejercicio ocupando la admitancia y agregan 3 ejemplos más. Si recuerdan, en CD tenemos la resistencia. Pero también hay un término contrario a la resistencia. Si la resistencia es la propiedad del elemento a oponerse a que la corriente circule a través de él, hay otra propiedad que sí permite el paso de la corriente. ¿Cómo se llamaba en corriente directa? Si alguien se acuerda. ¿Conductancia? Exacto, conductancia. ¿Cómo se representaba la conductancia? ¿Con qué letra? ¿No se acuerdan? G. Con la letra G. ¿Cuáles son las unidades de la conductancia? ¿Grado 1 sobre resistencia? Sí, es el inverso del resistor, o sea, el inverso de omega. Pero ¿cuál es la unidad oficial en el sistema internacional? Siemens. Siemens. Y aquí nadie me ha preguntado, o nadie preguntó qué significaba esa S que estaba aquí. Bueno, como no preguntan, ustedes investigan qué es la admitancia. Ya les di la respuesta haciendo la analogía corriente directa. Más o menos entonces ya pueden entender qué es la admitancia, ahora en corriente alterna. Ya les estoy diciendo cómo se representa. Si en corriente directa es conductancia y se representa con G, entonces aquí se llama admitancia y se representa con la letra Y. Y sus unidades también son las mismas, son los Siemens. Entonces, nada más para que lo tengan en la parte de sus apuntes, agregar esta investigación, para que ustedes tengan ahí la definición. Este circuito, ahora lo van a resolver aplicando la admitancia, es decir, van a calcular una Y total. Así como hay una impedancia resistiva, una impedancia inductiva y una impedancia capacitiva, pues obviamente hay una admitancia resistiva, una admitancia inductiva y una admitancia capacitiva. Si se representa por la letra Y, entonces tendríamos una Y total que tendría que ser el equivalente de las admitancias que tengamos conectados en paralelo. Y entonces investiguen cómo se hace esa operación de esas admitancias. ¿Dudas? Profesora, yo Dígame. tengo una duda, pero es del ejercicio este último que vimos. ¿Este? Adelante. Ajá. Sí, ya es en la parte en la que se está calculando la impedancia total. Ajá, ya que tiene el 0.2 S cis de 0 en esa parte. En esa parte primero se pasa a número complejo, se reduce y después se vuelve a pasar a la parte de polar. Es lo que se hace en esa parte. Bueno, aquí, a ver si entendí bien tu pregunta. Aquí expresé esto en términos de la representación polar. 5 cis de 0, 8 cis de 90, 20 cis de menos 90. Entonces, un quinto es igual a 0.2 con un cis de 0, porque arriba el 1 pues, es 0. Con el 0, pues sigue siendo el 0 aquí arriba. ¿Me explico? Luego tienes un octavo, te equivale a 0.125.
¿Qué ángulo hay aquí arriba? 0 menos 90, menos 90. Un 20avo equivale a 0.05. Aquí arriba en el 1 es un ángulo de 0. 0 menos 90, por eso te queda 90 positivos. Ahora, esta suma que está aquí abajo, es conveniente pasar primero cada término a su representación rectangular para hacer la suma y llegar a este resultado, que es el punto 2 menos J 0.075. No sé si ahí así va en ese sentido tu pregunta. Ajá, sí, Ok. de hecho era justo lo que le preguntaba, que Sí. si de esa representación polar se pasaba a la rectangular para poder hacer la reducción y ya después volverse a pasar a representación polar para ya dar el resultado final. Sí, es correcto, así es como lo tienen que hacer. Por eso, en teoría, aunque sepamos muy bien ya todos los teoremas y los apliquemos, digamos que lo tardado va a ser estar haciendo estas operaciones, porque hay que estar pasando de polar a rectangular dependiendo de si quiero hacer suma o resta, me conviene una representación. Si quiero hacer producto o cociente, pues me conviene la otra representación. Y de todos modos, al final, siempre todo resultado que ustedes obtengan, es conveniente que lo representen en las dos formas, tanto rectangular como polar. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok. Teníamos aquí. En este ejercicio, ahora lo que tenemos conectados son esos mismos 3 elementos conectados, pero ahora en paralelo. Tenemos un resistor, un inductor, un capacitor. Todos ya están expresados en términos de su impedancia equivalente para cada uno de ellos. Tenemos una fuente de excitación de raíz de 2 por 100 por el seno de omega t más 53.13 grados. Es decir, este circuito está representado en el dominio del tiempo. ¿Cómo voy a determinar el fasor de esta fuente E minúscula? Pues saco la magnitud, que es raíz de 2 por 100, la divido entre raíz de 2 y ya tendría el fasor en la magnitud. ¿Qué ángulo de desfasamiento voy a tener? 53.13. 53.13 grados. Y entonces, esa es la parte que tenemos aquí. Ya está el E, 100, si es de 53.13. Voy a regresar para que lo copien, porque ustedes lo tienen que resolver. Ya vieron ahí una parte abajito, pero bueno, ustedes lo tienen que resolver usando tanto, digamos así, la impedancia como la admitancia que van a investigar, que van a determinar corriente total, corriente individual en cada uno de los elementos. También van a comprobar la LKI, que aquí no se indica, pero van a comprobar la LKI, dado que tenemos 3 corrientes individuales, y al final van a expresar esas 4 corrientes que han determinado ahora en el dominio del tiempo, es decir, van a regresar al dominio del tiempo. ¿Dudas? Entonces copien bien el circuito, me dicen cuando terminen para dejar de compartir. ¿Ya puedo dejar de compartir, muchachos? Profesora, una Dígame. duda. ¿Podría repetir rápido qué es lo que tenemos que calcular? Aparte de la impedancia y la admitancia. Impedancia, admitancia y las corrientes que están aquí indicadas arriba en el ejercicio que dice I mayúscula, I subíndice R, I subíndice L, I subíndice C y comprobar la ley de Kirchhoff de corrientes. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna duda? ¿Puedo dejar de compartir? Ya. Sí, profesor. Ok, Sí, profesor. Sí, profesora. gracias. Bueno, estos son ejercicios ahorita que estamos trabajando muy simples, muy sencillos, estamos con lo básico
pero sí yo los invito a que si en CD, pues no me hicieron mucho caso en el sentido de que ustedes tenían que hacer bastantes ejercicios, revisar bien los que se daban pues aquí en las sesiones en línea y si tenían dudas preguntaran. Aquí es, pues sí, tomen muy bien en cuenta esta sugerencia que les hago. Son ejercicios básicos, pero de aquí ya nos vamos a pasar a los teoremas. Mayas, nodos, Thevenin y Norton, superposición, transformación de fuente. Y si no entendemos desde ahorita las relaciones que hay del dominio del tiempo alfazor en cada uno de los elementos y cómo vamos aplicando el análisis de cada uno de ellos, nos vamos a perder con el resto de los circuitos. Por eso, aunque pareciera ahorita muy, ¿por qué me deja un ejercicio tan simple? Pues mejor hacemos bien ahorita este ejercicio, investigamos bien qué es la admitancia, qué me va a beneficiar ocupar la admitancia. Si, por ejemplo, en CD nunca hicimos referencia, sí se hace referencia a la conductancia, pero como tal, pues no se resuelve un circuito utilizando el término en sí. Aquí en CA, pues sí, muchas veces es más fácil expresar los términos que están conectados en paralelo a través de admitancias. Se resuelve y ya después nada más se saca la impedancia total equivalente si es que así se desea. Y si no, pues se deja en esos términos. Y todo se deriva porque como se está trabajando con números complejos, obviamente las operaciones matemáticas son un poquito más engorrosas o llevan más tiempo. Implica estar transformando de una forma de representación a otra. Y obviamente en un examen eso implica más tiempo. Aparte del que tengo que hacer para el análisis del circuito, ahora tengo que agregarle más tiempo para hacer las operaciones y no equivocarme. Aquí es muy fácil que nos equivoquemos en las operaciones, en los ángulos. Hay que tener mucho cuidado también con los ángulos. Por eso les decía, si desde ahorita entendemos las relaciones de fase, conforme yo voy analizando un circuito y voy obteniendo tensiones y o corrientes en un elemento en particular, numéricamente, es decir, si yo tengo, por ejemplo, un 10 en magnitud, pues yo no sé si ese 10 sí sea el correcto, ¿no? Por todo el análisis que hice. Pero si el ángulo de desfasamiento que me da en relación a una tensión o corriente por ser un capacitor, un inductor o un resistor, sí me da en su relación de fase, bueno, pues ya me da ahí como esperanza de que sí voy por el buen camino. Si en un resistor me da un ángulo diferente en tensión y corriente, pues quiere decir que algo hice mal, porque en un resistor siempre tensión y corriente están en fase. Es por eso que ustedes en la práctica es como se van a ir dando cuenta precisamente de a veces que hacemos mal los cálculos o hacemos mal el análisis del circuito. ¿Alguna duda? Ok, bueno, nuestra sesión del día de hoy terminaría. Voy a subir unos ejercicios para que los revisen el fin de semana. Son ejercicios muy básicos, también son muy sencillos, pero para que vayan viendo cómo se va haciendo el análisis, cómo tienen que ir haciendo pues esos cálculos, cómo tienen que ir indicando dominio del tiempo, dominio del fasor y se vayan familiarizando con esta terminología, estos nuevos conceptos que tenemos para que ya podamos pasar la siguiente semana a los teoremas de mallas y nodos. ¿Alguien tiene algún comentario? Ok, antes de que se desconecten, voy a pasar asistencia, por favor, y ya conforme me contesten presente, se pueden desconectar. Zúñiga. Presente, profe, buen día. Gracias, igualmente. Tinoco. Urias. Presente. Solís. Presente. Serrano. Presente. Segovia. Presente. Santa María. Presente, profesora. Gracias. Romero. Presente, profesora. Gracias. Rojas. Presente. Ok. Robellada. Presente, profesora. Gracias. Poblano. Ochoa. Presente. Gracias. Molina. Presente. Gracias. Méndez. Presente, profesora. Hasta Ok, luego. hasta luego. Martínez Torices. Presente, profesora. Gracias. Gracias igualmente. Martínez. Lazos.